Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un sábado más de Conferencia Fusenda. Hoy con nuestra hermana, miembro de la Junta Directiva, Gisela del Toro. Gisela es abogada y es funcionaria del Ministerio de Trabajo. Yo creo que no fue por casualidad que te tocó este tema, la ley del trabajo, Gisela. ¿Cierto? Sí, Y, sí. y para nada tuvo que ver con el cargo que tú tienes, pero así salió y bueno, por algo es. Entonces, antes de empezar nuestra conferencia del día de hoy, vamos a hacer una lectura de ambientación. Hacemos la oración de inicio, bueno, una pequeñita reflexión, la oración de inicio y le damos enseguida paso a Gisela. Entonces, la lectura de ambientación nos las colocó nuestra hermana Johanna el día de hoy del libro Vida Feliz, el mensaje 121, que dice así: oye con serenidad siempre que para ello seas convocado. Permite que el otro concluya el pensamiento sin anticipar conclusiones, por lo general incorrectas. No todos saben expresarse con rapidez y claridad. Escucha, por tanto, con buena disposición y releva el empleo de palabras indebidas, de tal forma que busques entender lo que él te desea exponer. Si te esclarece y enseña, absorbe la lección. Si te acusa, busca la raíz del mal y estírpala. El diálogo debe siempre transcurrir sin mal humor. Repito, el diálogo debe siempre transcurrir sin mal humor, dejando un saldo positivo. Vamos a repetir otra vez. El diálogo debe siempre transcurrir sin mal humor, dejando un saldo positivo. Si acusas a alguien, disminuye la intensidad de la reprimenda con expresiones de consuelo al ofendido. Ese es un mensaje muy cortico, pero muy contundente, sobre todo en la mayoría de los seres humanos, que somos muy impulsivos, reaccionamos, y tenemos que tener en cuenta, ya con todo este conocimiento que tenemos, que debemos siempre ser intermediarios de la paz. Y esto también es muy sabio, y también este error lo cometemos mucho, el que no escuchamos bien a los demás, el que no dejamos que las personas terminen, en que vamos de una vez disparando, como dicen por allí. Y realmente el buen conversador no es el que más habla. El buen conversador es el que sabe escuchar bien y sabe de pronto guiar. Y nos dice aquí, si te es una reprimenda o es una llamado a atención, escúchalo y llega a la raíz del mal. Eso normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Porque como dicen por ahí, la verdad duele, y cuando nos hacen una crítica, ahí mismo pues explotamos sin tener en cuenta que puede ser una gran lección, ¿sí? Hay un dicho que dice que Dios cuídame de mis amigos, que yo de mis enemigos yo me sé cuidar. Es decir, hay veces las personas que supuestamente o aparentemente no nos quieren, que son, a veces los declaramos como contradictores o enemigos, nos dicen grandes verdades. Lo que pasa es que como no es la persona indicada, rechazamos tajantemente eso que nos dicen, pero a veces los espíritus superiores se valen aún, nuestros guías se valen aún de esas personas que aparentemente son contradictores para decirnos grandes verdades. Y a veces nuestros amigos nos esconden, por la estimación que tienen, nos esconden grandes verdades que nosotros necesitamos saber de nosotros mismos. Entonces, todas esas cosas que nos pueden decir los demás, tenemos que tener la actitud del aprendiz, ¿sí? Cualquier persona nos puede enseñar algo positivo en nuestras vidas, sea un amigo o sea un contradictor, para no decir enemigo, ya lo dije. Esas personas que asociamos como que no son
de nuestro círculo, no son de nuestro equipo, no son simpáticas, pero aún ellas, aún esas personas tienen la capacidad de decirnos grandes verdades. Entonces, este es un mensaje pues bien importante de Juana de Ángelis a través de la mediunidad de Edivaldo Pereira y que ojalá pongamos en práctica, sobre todo en estos tiempos donde hemos tenido que muchos estar encerrados, compartiendo obligatoriamente, entre comillas, con nuestros familiares. Se han dado muchas situaciones de violencia intrafamiliar, de maltrato, y pues para eso no es, para eso no es. Este apartamiento, este encerramiento sí tiene un objetivo, pero no es el de ese, el que nos maltratemos más, el que nos hagamos más daño unos a otros, sino el que necesariamente busquemos los caminos de la armonía, de la concordia, principalmente con nuestros familiares, porque a eso vinimos, es con la familia, son unos lazos obligatorios, pero no para herirnos, sino para perdonarnos, para tolerarnos y para limar esas asperezas que en esta existencia y en existencias pasadas hemos tenido. Y como el perdón es una obligación, entonces por eso obligatoriamente tenemos que unirnos con estos familiares, con nuestros familiares, para salir airosos después de este compartir en esta presente existencia. Entonces, bien, con esta reflexión, entonces hagamos la oración de inicio. Les pedimos a todos ustedes que se unan de pensamiento y de sentimiento conmigo, que piensen en esas palabras que yo estoy expresando, para pedir al mundo espiritual superior su autorización, su bendición, su acompañamiento, especialmente al guía o a los guías de nuestra hermana Gisela, que el día de hoy tiene la palabra, para que sea inspirada, para que ella pueda desarrollar el tema de la mejor manera, todas esas reflexiones que ha preparado para nosotros. Que su corazón vibre, que su mente vibre, que nos enlace a todos con sus emociones positivas y que nosotros también tengamos esa sintonía, esa disposición para en estos minutos concentrarnos en estas enseñanzas y que no solamente ahora en vivo y en directo, porque estamos grabando esta conferencia, sino a nosotros y a todas las personas que después vayan a reproducir esta grabación pueda llegarles esa luz, ese toque que necesitan en sus vidas para sobre este tema tener mayor claridad. Muchas gracias y así sea. Y Gisela, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos. Un saludo cordial para todas las personas, para los que me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela del Toro. Estoy en la doctrina espírita por mi mamá, Florecides Valle, que desde muy niña me empezó a cultivar estos conocimientos que son muy bonitos. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre la ley del trabajo, que está en el capítulo 3 del libro de los espíritus, para hablar sobre los que nos plantea Allan Kardec. Bueno, ustedes saben que el trabajo es toda la actividad humana que realiza el hombre a cambio de una retribución. Sin embargo, acá lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la doctrina y de la filosofía espírita. En este capítulo tenemos 3 temas, que son la necesidad del trabajo, los límites del trabajo y el descanso. Ustedes saben que la metodología de este libro es preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pasar la diapositiva, a ver, porfa. En la pregunta 674 del libro, del capítulo, nos dicen, la necesidad del trabajo, ¿es una ley de la naturaleza? Claro que sí, el trabajo es una ley de la naturaleza y por lo tanto es una necesidad también.
La civilización obliga al hombre a trabajar más porque aumenta sus necesidades y sus goces. Como sabemos, el trabajo es una herramienta, es un medio, es un vehículo para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades y de esta manera mejorar su calidad de vida, progresar, realizar métodos, realizar metas, realizar objetivos en familia. Por eso de ahí la importancia del trabajo. En la pregunta 675 nos dice, ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? No necesariamente todas las actividades materiales son trabajo. El espíritu también trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil se considera trabajo. Toda actividad útil que nosotros realicemos se considera un trabajo y no necesariamente siempre tiene que ser retribuido desde esta óptica. Bueno, entonces la pregunta 676 nos plantea ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre? Es impuesto al hombre porque es una consecuencia de su naturaleza corporal, O sea, el hombre instintivamente debe trabajar para su conservación, ¿verdad? Porque sin el trabajo el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia, es decir, el hombre no podría evolucionar. El trabajo se considera una terapia ocupacional, por lo tanto, el trabajo el hombre a través del trabajo puede progresar su inteligencia y así de esta manera también puede satisfacer sus necesidades. Por eso su alimento, su seguridad, su bienestar, todo el progreso se debe al trabajo del hombre, todo el progreso. También nos dicen acá que aquellas personas que son muy débiles de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que se supla con ella esa debilidad. Con todo siempre es un trabajo, pues hay unas personas que tenemos diferentes fortalezas. Hay unas personas que son más fuertes para realizar unas actividades, hay otras personas que son más débiles para realizar otras. Entonces, de esta manera, el hombre puede canalizar e identificar cuál es su fortaleza e identificar cuál es el trabajo que más le puede convenir para su progreso. La pregunta 677 nos dice, ¿por qué la naturaleza provee por sí misma a todas las necesidades de los animales? Todo el trabajo que hacen los animales es para la conservación de su misma naturaleza. O sea, todo el trabajo que hacen los animales es para su conservación. En cambio, el trabajo que hace el hombre tiene un doble fin. Es para perfeccionar, es para su conservación y para el desarrollo del pensamiento, que es también una necesidad que lo eleva por encima de sí mismo. Entonces, la pregunta 677, ¿por qué la naturaleza provee por sí misma a todas las necesidades de los animales? Bueno, ya lo había explicado. Entonces vamos a la pregunta 678. En los mundos más perfeccionados está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo. La naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuando menos materiales son las necesidades, menos material es el trabajo. O sea, entre menos necesidades materiales tenga, menos me tengo que esforzar en el trabajo. Sin embargo, el hombre permanece inactivo, inútil, pues la ociosidad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. O sea, te están diciendo, si tienes muchas necesidades, pues así debe ser tu esfuerzo. Pero también la ociosidad sería un espacio para abrirle la puerta a muchos vicios, a muchos pensamientos negativos, porque cuando el hombre está realizando su trabajo tiene la mente ocupada. Entonces aquí nos están diciendo que también permanecer inactivo sería también abrir la puerta a de pronto, probablemente estar inactivo o inútil, y podríamos incurrir de pronto
atraer cosas negativas. En la pregunta 679 se nos plantea, ¿el hombre que posee bienes suficientes para asegurar su existencia está liberado de la ley del trabajo? No está liberado de la ley del trabajo, está liberado del trabajo material, que es diferente, pero no de la obligación de hacerse útil según sus posibilidades. Si una persona ya tiene asegurado su existencia porque tiene bienes suficientes, si bien no está obligado al trabajo, porque tiene ya satisfechas sus necesidades materiales, tiene la obligación de ser útil a sus semejantes. Es decir, para él cuanto mayor es la parte que ha recibido por anticipado y que le concede más tiempo libre para hacer el bien. O sea, si ya la persona tiene sus necesidades satisfechas, se presume que tiene un tiempo suficiente para hacer el bien a las demás personas. Puede ser a través del servicio. Por ejemplo, yo pensaba cuando leí ese párrafo, por ejemplo, los artistas que tienen bastantes bienes materiales, realizan grandes donaciones, cuando, por lo menos ahora por la pandemia, vemos que muchos artistas hicieron bastantes donaciones. Bueno, en la pregunta 680 nos plantea la pregunta, ¿no hay hombres que están imposibilitados de trabajar en alguna actividad y cuya existencia es inútil? Entonces, el mensaje que nos dan aquí es, Dios quiere que cada uno sea útil conforme a sus facultades. De este párrafo yo interpreto que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros tenemos unas características que nos hacen únicos. De pronto yo tengo facultades para estudiar, para revisar un expediente, para resolver un conflicto jurídico, pero hay personas que les gustan más las actividades más prácticas, más técnicas. Hay otras personas que les gustan otras disciplinas porque tienen otras facultades. Hay personas que tienen facultades para desarrollar en sus manos habilidades muy bonitas, hacer artesanías. ¿Ya? Entonces, Dios, por eso la respuesta dice, Dios es justo. Dios te da a ti unos dones, unas facultades para que conforme a ellas tú puedas realizar el trabajo que a ti te gusta y para el cual tú te sientes preparado, conforme a los dones que Dios te dio. La pregunta 681 nos dice, ¿la ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para sus padres? Entonces nos explican, por cierto, así como los padres se sacrificaron, trabajaron por nosotros, para sus hijos, nosotros también debemos trabajar por nuestros padres, debido a que hay un amor filial, hay una filiación en la familia de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y del amor paterno un sentimiento natural. Sí. La pregunta que nos hace la pregunta 681 es, ¿la ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para sus padres? Entonces nos dice que sí, que existe una filiación entre los padres y los hijos, y así como los padres se sacrificaron cuando nosotros nacimos y dieron todo por nosotros, así nosotros debemos también corresponder a nuestros padres, ya por el amor filial, por la filiación y del amor paterno, un sentimiento natural, a fin de que mediante ese afecto recíproco los miembros de una familia sean inducidos a ayudarse mutuamente, ¿ya? Y que, bueno, actualmente en nuestra sociedad a veces se ignora ese mandamiento o esa enseñanza que Dios nos ha dado. Bueno, entonces pasamos a otro subtítulo que es el límite del trabajo. Entonces, así como tenemos la necesidad por instinto de conservación o por la ley natural, que debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades, para mejorar nuestra calidad de vida, también nos están diciendo que sin duda
que sin duda el descanso, el límite del trabajo es el descanso y que el descanso es necesario para reconstituirnos, para reponernos, para fortalecernos del cansancio, de las actividades que realizamos y también para darle libertad a la inteligencia. O sea, para que nuestro cuerpo descanse, nuestra mente se pueda reconfortar y podamos a través del descanso reponer nuestras energías. Esta imagen me gustó porque el doctor Manuel Barbo siempre me ha recomendado que debemos caminar en la grama, abrazar un árbol, aprovechar la energía que nos proporciona el mar. Entonces me conecté con esa foto porque él siempre me dice que a través de la naturaleza nosotros liberamos toda la energía que nos dejan los medios electrónicos que hoy utilizamos, como el celular, el computador, la tablet. Todos esos medios electrónicos nos impregnan de una energía magnética que muchas veces no es buena. Entonces él siempre recomienda en sus conferencias, en las consultas, que nos conectemos con la tierra, con la naturaleza. Este tema del límite del trabajo inicia con la pregunta 682. Dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, es una ley de la naturaleza, sin duda. El descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. ¿Cuál es el límite del trabajo? El límite de las fuerzas, por lo demás, Dios deja libre al hombre. ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Entonces nos dicen acá que el abuso de la autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso del trabajo que impone a sus subordinados. Cuando leí esto, me fui a lo que está pasando en la actualidad, y es que a raíz ustedes saben que el derecho del trabajo ha evolucionado a raíz de las grandes luchas que se han dado en la evolución de nuestra sociedad, en la Revolución Francesa y todas las grandes luchas que se han dado, en el que el hombre y la mujer han reclamado el abuso del trabajo. Hoy en día, precisamente la lucha de hoy ya no es las grandes jornadas de trabajo, los derechos del trabajo, sino precisamente hoy el derecho del trabajo se ha preocupado es por vigilar a las empresas, porque se están dando muchas enfermedades laborales. Entonces, cuando leí sobre este tema de las personas que abusan de su autoridad para colocar exceso de trabajo, hoy el derecho de trabajo precisamente está preocupado porque se den, por ejemplo, las pausas activas, porque hagamos un trabajo con más responsabilidad y que tenga como fin minimizar el riesgo de las enfermedades laborales. Precisamente, recientemente, hace 2 años, digamos, el plus o digamos lo que está de moda en la legislación del trabajo es el tema el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que precisamente lo que busca es imponerle a los empleadores un sistema que prevenga o minimice las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Entonces, desde el punto de vista espiritual encontramos que esto también transgrede la ley de Dios porque se está cometiendo un abuso. Y fíjense ustedes que desde el punto de vista legal se está a través de un sistema vigilando ese abuso de esa autoridad. Bueno, en la pregunta 685 nos plantean, ¿tiene el hombre el derecho a descanso en su vejez?
La respuesta es sí. Solo está obligado conforme a sus fuerzas. Solo está obligado conforme a sus fuerzas. Y en la pregunta 685 nos dice, bueno, no obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? Entonces aquí nos dan la respuesta de uno de los pilares de la doctrina espírita, que es que tenemos que practicar la caridad. Dicen, el fuerte debe trabajar para el débil. Si éste no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. ¿Cómo? A través de la ley de la caridad. Bueno, en esta pregunta 685 hay un texto que dice que el trabajo no solamente es que no es suficiente, el trabajo también debe llevar otro elemento importante que es la educación, ya, no la educación intelectual, sino la educación moral. Entonces me voy a permitir leerles este texto porque la verdad es que vale la pena leerlo porque es muy bonito, entonces yo se lo voy a leer. Y es muy profundo, miren, no es suficiente decirle al hombre que debe trabajar. También es preciso que aquel cuya existencia depende de su labor encuentre una ocupación, lo que no siempre sucede. Cuando la falta de trabajo se generaliza, adopta las proporciones de un flagelo, como lo es la miseria. Las ciencias económicas tratan de remediar el problema mediante el equilibrio entre la producción y el consumo. Pero ese equilibrio, en caso de que sea posible, siempre sufrirá intermitencias y durante esos intervalos el trabajador no puede dejar de vivir. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación, no la educación intelectual, sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diario en el torrente de la población, sin principios ni frenos y librados a sus propios instintos, deben asombrarnos las consecuencias desastrosas de ellos resultan. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos. Es una lectura muy bonita, muy profunda, porque nos están diciendo que también la educación es un elemento muy importante para el trabajo, ya que dependiendo del nivel de educación, de los hábitos que tengamos, también de allí va a depender el progreso del ser humano, el conjunto de hábitos adquiridos. Entonces, llevado esto a la práctica, cuando tenemos buenos hábitos, cuando tenemos un nivel de educación, esto también nos dice aquí, nos permite evitar días difíciles. Entonces, me pareció muy bonito esa lectura y por eso muy interesante, porque también hay una frase que dice que el éxito es el cúmulo o la disciplina de los hábitos que nosotros tenemos. Entonces, me pareció muy importante. Bueno, era un capítulo relativamente corto, me pareció muy bonito y bueno, desde mi experiencia y desde mi área que yo practico, me pareció muy bonito y en la práctica y en la realidad
sabemos que cuando una persona carece de trabajo, pasa por momentos muy difíciles, por carencias, por vacíos, por problemas, y que definitivamente el único vehículo, la única herramienta que tiene el hombre para mejorar su calidad, para mejorar su calidad de vida es a través de el trabajo, que es la ley del cual hoy el libro nos está hablando sobre esta ley tan bonita y que entre otras cosas el hombre desde el principio de su evolución instintivamente tuvo que recurrir a ella para poder evolucionar y progresar. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, no, yo quisiera pues complementar un poquito tus reflexiones Okay. y decir pues que las personas, no solamente el trabajo es bueno por el tema de la subsistencia, ¿verdad? Pero aún las personas que tienen toda su subsistencia ya asegurada eh, por, un, por una situación de hábitos, de sentirse útil, de dignidad. Conozco muchas personas que durante mucho tiempo han estado sin trabajo, buscando trabajo, y pues no se han muerto de hambre, gracias a Dios por su familia y todo eso, pero es una necesidad de dignidad humana el poder sentir que estamos ganándonos el pan, todas nuestras situaciones, todos nuestros gastos, el de nuestra familia. Entonces, y la persona que no tiene esa posibilidad, vive unas situaciones mentales y emocionales difíciles, difíciles. Eh, como les digo, de pronto no se estaba muriendo de hambre ni él ni su familia, está recibiendo apoyo familiar, pero tiende a deprimirse, tiende a sentirse inútil, tiende a menos valorizarse. Entonces, ya se crean otro tipo de problemas emocionales, psicológicos, mentales, que lo pueden llevar a tomar decisiones difíciles, ¿sí? Y que para nosotros los espíritas no son acertadas, como la autodestrucción por medio de los vicios, la autodestrucción por medio del suicidio. Entonces, tú que has tenido todo eso en manejo, con tanto empleado, con tanta persona abusada, con tanta persona despedida injustamente, me gustaría que de pronto nos dijeras una anécdota o una vivencia que has tenido con esto de esta ley que es la necesidad del trabajo, ¿verdad? ¿Qué anécdota puedes con, decirnos sobre Sí, este tema? sí, la verdad tengo bastantes anécdotas. El ministerio es una entidad donde llegan muchísimas personas con muchos problemas y con muchas necesidades. Pero generalmente el primer problema al que llegan es porque se quedaron sin trabajo, porque no les han pagado su liquidación, porque no les han pagado sus prestaciones sociales o porque tienen un conflicto con su empresa, estando vigente la relación laboral, estando activa la relación laboral. Se presentan casos de acoso laboral, se presentan casos de acoso laboral cuando los trabajadores están enfermos, cuando están en el desarrollo o en el proceso de rehabilitación de alguna enfermedad, cuando están las mujeres en estado de maternidad, son también bastante acosadas o discriminadas por su estado de embarazo, o cuando de alguna manera el empleador no está cumpliendo con sus obligaciones como empresa o como patrón. De las anécdotas que recuerdo y que uno se da cuenta hasta dónde llega la necesidad de una persona,
Es una vez que había una conciliación de una empleada de servicio doméstico porque la patrona no le había pagado y resulta que como que no llegaron a una conciliación y la trabajadora le arrancó el bolso a su patrona y salió corriendo, o sea, le robó el bolso a su patrona. Imagínense ustedes, sí, en plena audiencia. Otra digamos, yo tuve una audiencia de un caso de una mujer en estado de embarazo que ella cometió una falta, o por lo menos eso era lo que yo tenía que verificar, y ella en la audiencia, la trabajadora se puso a llorar y y ahí estaba el empleador, yo le dije, quédate tranquila, le dije, revisa bien todo lo que se está planteando acá, le dije que ante los ojos de Dios yo le voy a dar la razón a quien la tenga, le dije. Y el empleador me dijo, doctora, dígame cuánto vale retirar a esa mujer porque yo no la quiero ver más en mi empresa. Así me dijo, así me dijo. Yo le dije, ah, bueno, sí señor, yo le voy a decir cuánto vale que usted tenga que retirar a la trabajadora la indemnización en este estado y todo. Pero la trabajadora, ella se puso muy mal, se puso a llorar. Yo le dije, como te has puesto tan mal en la audiencia, vamos a suspender la audiencia, le dije, y vamos a reprogramarla. Y la próxima vez vamos a continuar la audiencia para que tú tengas la oportunidad de estar tranquila, de pronto que vengas acompañada de alguien y vamos a buscarle una solución a esto. En la audiencia siguiente, ella me dijo que ella definitivamente no quería seguir en la empresa, entonces yo busqué la manera de que se diera la conciliación y que en la conciliación a ella le pagaran lo justo por estar en su estado y que le pagaran su indemnización y pues lo que le correspondía por ley. Y así fue, hicimos la conciliación y le pagamos, y la empresa le pagó lo que a ella le correspondía. Bueno, nuestros amigos participantes ya tienen el micrófono disponible, pueden participar, si quieren decir algo, si quieren contar algo, si quieren preguntar algo, pueden también. Abel, no, yo quiero comentar algo, que el trabajo desde la etapa primitiva de la Tierra también es creado porque por medio del trabajo es que el hombre, el ser humano ha evolucionado. O sea, sin el trabajo no evoluciona el hombre en las diferentes etapas de evolución que ha sufrido la humanidad. Es una herramienta de evolución. Así es. Bueno, ahora que estabas hablando, Marta, se me vino la idea otro tema que tiene que ver con otro principio, que es la reencarnación, ¿verdad? En algunas ocasiones, por lo menos estamos exentos del trabajo material porque nacimos en por ejemplo, los reyes la familia real, pues que no tiene que trabajar por necesidad, pero no todas las reencarnaciones vamos a venir así. Entonces, en unas ocasiones venimos con una necesidad perentoria porque no somos hijos de reyes, porque somos hijos de personas del pueblo y tenemos que ganarnos la vida pues honrosamente, dignamente, pero con el sudor de nuestra frente. Entonces, eso lo hace Dios para que no siempre, y está en el Evangelio según el Espiritismo, digamos, sean los mismos protagonistas, ¿ya? Los que estén manejando, por ejemplo, siempre el dinero, o sean los mismos protagonistas los que tengan que trabajar perentoriamente, necesariamente, obligatoriamente. Entonces, de esa manera, pues, no pensemos los que estamos en una posición o en otra que estas posiciones van a ser permanentes. ¿Por qué? Porque todas las posiciones de la vida nos dan para desarrollar capacidades, virtudes. El rico
debe desarrollar la abnegación con todas aquellas personas que de pronto no tengan que tengan la necesidad de trabajar. O sea, el rico, la persona adinerada debe procurar que ese dinero, ese empresario debe ser como ese ministro del trabajo, ¿verdad? Que debe procurar que su dinero produzca trabajo para que otras personas se ganen dignamente sus medios de vida, ¿verdad? El pan y el vestido y la educación de su familia, ¿sí? Y el trabajador, pues, es la persona que desarrolla, pues, esa necesidad, esa capacidad de trabajar, la resignación a esa situación en la que le tocó trabajar para vivir forzosamente, perentoriamente, necesariamente, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, ¿ya? Y que desarrolla esa virtud, pues, de la resignación. Entonces, es algo que nos toca en una encarnación venir a hacer una tarea, un ejercicio, y en otra encarnación nos toca desarrollar otros talentos y otras virtudes. Bien, ¿quién más? Sí, no, Gisela se refirió al trabajo ese que en algunas reencarnaciones, los seres humanos vienen a trabajar, pero sin remuneración, sin remuneración. Entonces, Claro. ese trabajo fue programado antes de reencarnar, y ese es un trabajo valioso, en tanto en la ley del hombre como en la ley espiritual, porque las amas de casa o por lo general las amas de casa, o el que cuida a un enfermo, el que maneja, el que hace voluntariados sin remuneración, esos son trabajos que se vinieron a realizar de esa manera y que ayudan al espíritu a su evolución. Entonces, ningún trabajo en la tierra, sea remunerado o no, es perdido. Todo es bien siempre y cuando Claro. nosotros lo hagamos con todo la moral y cumpliendo la ley de Dios. Así es. Claro. Así es. Ustedes no se imaginan el trabajo arduo que se hizo a nivel nacional, Ministerio de Trabajo, para evitar un caos o para proteger el empleo, la estabilidad en el empleo ahora en la pandemia. Ustedes no se imaginan todo lo que se hizo, o sea, toda la estructura que se organizó, que se realizó, y si realizamos cartas a todas las empresas, atendimos, yo en un mes atendí como 300 llamadas de trabajadores y empleadores brindando orientación laboral, evitando a toda costa, o sea, fue una labor titánica para evitar, o sea, combinando las empresas para que las empresas utilizaran las alternativas que dio el Ministerio de Trabajo para que no suspendieran los contratos, para que no terminaran los contratos, para que utilizaran vacaciones colectivas, para que utilizaran las vacaciones que estaban pendientes o que se realizaran modificaciones justas de los contratos de trabajo por el impacto tan grande que tuvo la pandemia en las empresas. Pero bueno, de todas maneras ahí tratamos de hacer una labor y poco a poco yo creo que hubo un gran resultado. Yo pienso que lo que se esperaba era peor. Y bueno, sí ha habido sus consecuencias, pero de todas maneras creo que no fueron tan graves como lo que se esperaba. De todas maneras, poco a poco se han ido reactivando los sectores. Así es. Y lo que hablaba, lo que decías tú también, que el que está exceptuado del trabajo, está exceptuado del trabajo material porque tiene diferentes ingresos, o porque es pensionado, por ejemplo, el caso de los pensionados. Ya está exceptuado el pensionado al trabajo material, mas no está exceptuado del trabajo moral, que hay dos tipos de trabajo, que esto es algo importantísimo que trae este capítulo, ¿verdad? Hay trabajo material y hay trabajo moral o espiritual, ¿verdad? El que está exceptuado del trabajo material no quiere decir que va a pasársela en una isla
¿verdad? Aislado todo el tiempo, veraneando, paseando, porque seguramente que ese no fue el objetivo de su encarnación. Nadie viene a veranear perpetuamente, a descansar perpetuamente. El mismo descanso perpetuo es una tortura, ¿verdad? Entonces, la persona que está exceptuado del trabajo material, que es pensionado, todo este tipo de cosas, no está exceptuado del trabajo moral. ¿Y cuál es el trabajo moral? Bueno, leer un libro, capacitarse, atender a personas que no tienen los medios económicos mínimos siquiera, que en este planeta, en este país, no hay que ir muy lejos, en esta ciudad hay personas que físicamente están con problemas de alimentación, ¿verdad? Todas las causas nobles que se pueden hacer, una persona que ya no tiene que trabajar para vivir, puede trabajar moralmente, espiritualmente, para ayudar a aquel, organizarse, para ayudar a aquel que no tiene las condiciones mínimas, ¿verdad? El tema de las instrucciones, ¿verdad? Estos aprendizajes, estas enseñanzas, ¿verdad? Tenemos que dar fruto, tenemos que pasar del verbo a la acción, a la actuación. Entonces, eso es trabajo, ¿sí? No nos podemos jubilarnos para la parte del trabajo material, pero nadie se debe jubilar para la parte del trabajo espiritual. Miremos los casos que tenemos dentro de la misma doctrina espírita, para no ir más lejos. Divaldo Pereira Franco, con 93 años, y todavía está dando conferencias. Ahí se está anunciando lo que va a ser para diciembre. Tú y la Paz, ese movimiento que él creó, con 93 años Divaldo, y todavía dando conferencias. Aquí en Barranquilla tenemos a Osvaldo Bocio, maravilloso, don Osvaldo Bocio, también es contemporáneo con Divaldo, 92 años, y está todavía al frente de su grupo espírita. Chico Xavier, hasta los 90 años, ¿verdad? Recibiendo, psicografiando. La tarea de él es un poco diferente a la de Divaldo, pues él se dedicó más que todo a la mediunidad, tanto en libros como atención fraternal a las personas, recibiendo cartas de familiares. 30.000 cartas recibió de los familiares desencarnados a los familiares encarnados. Entonces, no nos podemos jubilar como seres humanos. Jesús solamente vivió 33 años, ¿sí? Pero todos sus discípulos murieron, algunos antes que otros, pero con la herramienta de trabajo hasta el momento en que partieron. Ese debe ser también nuestro estilo de vida, el de trabajar incesantemente, el de servir, el de ayudar, hasta que sea nuestro último momento aquí en la tierra y en las otras encarnaciones. Otra cosa importante, dice, es que entre más el espíritu es superior, y eso lo conocemos por los libros de André Luis, Nuestro Hogar, dice que la única espíritu en esa colonia espiritual, Nuestro Hogar, que no descansaba era el gobernador. Los demás tenían obligatoriamente un día de descanso. El gobernador ni siquiera lo tenía, pero no porque se le estuviera vedado o prohibido, sino porque entre más evolucionamos, menos necesario es el descanso, porque amar, servir es un placer, es un gozo, y de esa manera es como mejor se puede emplear nuestro tiempo. Entonces, digno también de análisis este tema, ¿verdad? Entre el espíritu más superiores, menos descansa. Mira, yo quería comentar algo que en una charla de Divaldo que escuché en estos días, cuando a Divaldo le dio el infarto, que el médico le dijo que estaba 90% muerto y que le daba un mes de vida si no se sometía a una operación. Entonces lo mandó para la casa todo paliducho, débil y todo eso, y cuando estaba allá en la casa se le presentó Juana de Ángel y le dijo: levántate y te vas para el salón de mediunidad.
oh, ¿cómo me voy a ir para allá? Porque era la hora del desarrollo mediúnico. No, mira, que dijo, bueno, si te vas a morir, si vas a desencarnar trabajando, pero te vas para el salón de mediunidad. Y entonces él llamó a uno de sus hijos, como dice él, y lo llevó al salón de mediunidad. Y resulta que allá se incorporó y cuando ya él estaba incorporado, él no se pertenecía. Y cuando ya pasó el tiempo y despertó, que había trabajado y había sido operado espiritualmente del corazón en ese trabajo mediúnico. Y entonces yo sí me pude reír de eso, que le dijo, si vas a desencarnar, desencarna trabajando. Y así le pasó a Kardec. Ya, que el trabajo espiritual nunca se debe rechazar, ni aún estando enfermo, porque mira que estando enfermo, si se trabaja, se recibe a la vez ayuda espiritual. Así es. Él también una vez en una A ver, conferencia. Sí, sí, María Elena, dale. termina entonces y yo te hablo. Bueno, listo. Él era también, lo escuché en una conferencia en Cartagena, que también en una actividad, en un trabajo espiritual, había recibido él, pues, el equivalente al descanso, por las energías y todo lo que recibió, que había recibido en ese trabajo, en esa tarea espiritual, el equivalente al descanso de, no sé si es 15 días o 20 días. O sea que el mismo trabajo espiritual podemos recompensar, recomponer esas energías gastadas o deterioradas por las enfermedades. Dale, María Elena. No, si bien estamos hablando de la ley del trabajo como tal, siempre tratan como de resaltar a las que trabajan en las empresas. Y si el trabajo, así por muy pequeñito que sea, por ejemplo, el que recoge el cartón, que se va a ganar $1, está haciendo una labor. El de reciclador, aunque no trabaje en una empresa, aunque ya tenga unos compromisos hechos en el plano espiritual, como decía Marta, de pronto eso le va a servir a él para su evolución. Las amas de casa, que si bien es un deber, es un trabajo. Y de igual que como es un trabajo que no es remunerado y que generalmente trabajan, no dejan de trabajar las 24 horas ni los 365 días del año, no es remunerado, no se tiene en cuenta y sin embargo necesitan un descanso. ¿Ves? Así es. Entonces, Así es. por muy pequeñito, no se debe destacar solamente la labor de una empresa, se deben de destacar muchas cosas, porque aquel que tú ves tirando una carretilla con un poco de cartón, él está haciendo un trabajo, él está trabajando para su sustento, aunque no esté en una empresa, aunque no tenga un uniforme, no tenga un sueldo, ¿verdad? Está buscando el pan de cada día, aunque ya él viene con unos compromisos. Pero no debemos, ¿cómo es? Menospreciar. Menospreciar la labor de cada quien. Así es. Todos tenemos, porque el trabajo dignifica al hombre, por muy pequeñito que sea. Entonces, generalmente la sociedad y los seres humanos tenemos esa, no, tú eres ama de casa. No, o sea, ¿y por qué? Si el ama de casa trabaja las 365 días, las 24 horas del día, porque si pasa algo en la noche, la mamá se tiene que levantar. Se levanta ella primero que todo el mundo a ver qué pasó, que si le duele, que si esto, y es de todo, realiza muchas labores. Ya, y son menospreciadas. Entonces, eso es lo que quería comentar. Bueno, en sí sí hay un reconocimiento en el caso de las amas de casa que han sido, pues, que han tenido su pareja que se ha tenido que salir a trabajar en cuanto a la pensión, ¿no? Porque cuando tu cónyuge, que pues en este caso ha trabajado, ha salido del hogar a trabajar, fallece, a la ama de casa puede heredar esa pensión. Entonces, en cierta forma, ahí sí hay un reconocimiento. Sí, pero para las que no tienen esa posibilidad por X, Y o Z motivo, pues como dices tú, no siempre son valoradas. Ahora mismo precisamente hay un problema grande, pues Gisela
puede hablarnos mejor de ese tema que lo que yo sé es con las señoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no se les ha todavía reconocido como trabajadoras del Estado, y ahí hay un lío grandísimo, ¿no, Gisela? Sí, hay un lío grandísimo, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que el Instituto de Bienestar Familiar hace un contrato, que es un contrato que tiene un nombre, digamos que es atípico, que es un contrato donde contrata, digamos, a una fundación X a través de un contrato que en este momento no recuerdo, pero es un contrato que tiene una regulación o tiene un nombre, todo es muy específico. Prestación de servicio. Resulta, no, es que no es un contrato de prestación de servicio, es un contrato de no sé qué de apoyo, no sé qué de la infancia, es un contrato una regulación diferente. Entonces, esa fundación X contrata, digamos, a 3 personas. Esas 3 personas son las que se encargan del cuidado de los menores. Entonces, entre esas 3 personas y la fundación hay un contrato de trabajo. Pero ¿quién es el empleador ahí? La fundación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son casas de hogar, En algo así, Una tercerización. Sí, es una tercerización. Pero sobre eso ya digamos, la Corte ha hecho una revisión, ha hecho un estudio y no les ha, y no hay un fallo todavía a favor de ellas. Hay un fallo a favor de ellas de que se consideren trabajadoras del Instituto Colombiano de Bienestar Laboral, porque ellas no están la razón esencial de eso es porque no están directamente vinculadas con el Instituto Colombiano, sino es a través de una fundación. Entonces ahí se desdibuja la figura del contrato de trabajo, que es un contrato entre el empleador y la empresa. Entre la empresa y el trabajador, perdón. Entonces ahí es donde está esa problemática. Ahí es donde está esa problemática. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a las personas que por primera vez nos acompañan. Esta es una actividad que hacemos todos los sábados a las 5:30. Aprovecho para los martes a las 6:30 también tenemos. En estos momentos los viernes a las 8 de la noche también tenemos. Aprovecho, bueno, vamos a cerrar la reunión y después diré otras cositas más. Gise, como tú tuviste la palabra el día de hoy, te pido que cierres, como toda reunión espírita, pues iniciamos y cerramos con una elevación de pensamiento, con una oración. Entonces te pido que nos hagas esa oración. ¿Listo? Ok.